Buenos días, un gusto saludarlos desde la ciudad de Monterrey. Jesús, Jesús, Jesús se aparece a los apóstoles. Los apóstoles estaban platicando con los discípulos de Maús cómo Jesús se les había aparecido por el camino. Estaban recordando cosas que vivieron con Jesús cuando Jesús se aparece en medio de ellos. Pero ellos no entendían nada. Tenían nublado el entendimiento, no entendían nada. Entonces dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, del 35 en adelante. Dice, entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Nosotros, Jesús, les abrió el entendimiento a los apóstoles para que comprendieran las Escrituras, para que comprendieran todo lo que había pasado y que Él ya se los había profetizado de antemano, que lo iban a matar en una cruz y que iba a resucitar. Con nuestra sola inteligencia, con nuestra pobre sabiduría, no seríamos capaces de entender toda la riqueza de la palabra de Dios. Por nosotros mismos no seríamos capaces de entender nada. Necesitamos que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento, que los dones, que la riqueza, que la luz, que la sabiduría del Espíritu Santo nos llene desde adentro para poder comprender un poco de la enorme sabiduría de Dios. Por nosotros mismos, hermana, hermano, no podemos comprender nada. La palabra de Dios es tan hermosa, tiene tanta sabiduría, que para nosotros es demasiado. Por eso se necesita una experiencia espiritual para poder entender las cosas del Espíritu. Para el hombre carnal, las cosas de Dios, las cosas de la palabra es una tontería. Porque no puede entender. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine para poder comprender la palabra de Dios. Cómo Dios nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito para que muriendo en la cruz perdonara nuestros pecados y ganara para nosotros la vida eterna. ¿Por qué murió Jesús? ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. Desde la misma cruz Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús muere para reconciliarnos con el Padre. Por la desobediencia de Eva y de Adán, entró el pecado, entró la muerte. Por la obediencia de Cristo entra el perdón de los pecados, entra la vida eterna. Por eso Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Por eso es maravilloso la palabra de Dios. Por eso los evangelios nos hablan de una enorme riqueza espiritual, de dones, de promesas que Dios nos hace por medio de su Hijo Jesucristo. Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador, el Mesías, el Rey de Reyes, el Emmanuel, que esperaba el pueblo de Israel y que muchos no lo reconocieron hasta hoy. Es Jesús. Y Él trajo para nosotros la vida eterna. Gracias a Jesús, gracias a su muerte y a su resurrección, nosotros podemos hacer una oración. La oración sube y la bendición del Padre baja a nuestras vidas. Gracias a Jesús, nuestro Padre Dios está al alcance de una plegaria, de una oración.
Por eso Jesús tuvo que abrirles el entendimiento a los apóstoles que no entendían nada, que no comprendían nada, para que pudieran entender todo lo que Él ya les había explicado. Jesús les había dicho que lo iban a perseguir, que lo iban a matar, que todos se iban a dispersar, lo iban a abandonar, pero que Él iba a resucitar y los iba a ver de nuevo, que se iba a reunir con ellos en Galilea. Por eso, cuando Jesús les abre el entendimiento, ellos pueden empezar a comprender todo el mensaje maravilloso de Jesús. Así es que hermano, por nosotros mismos no podemos comprender, no podemos entender nada. Necesitamos el fuego del Espíritu Santo, que Jesús nos bautice con el poderoso fuego del Espíritu Santo. Que Jesús nos abra la mente para entender las Escrituras, para poder aprender a amar, para poder aprender a perdonar, para poder aprender a mirarnos como hermanos. Sin una experiencia espiritual, hermano, pedirle a los hombres que se amen es una locura. Sin una experiencia espiritual, pedir a las personas que perdonen es una locura. Sin una experiencia espiritual, querer que las personas entiendan el maravilloso mensaje de Jesús es una tontería. Necesitamos que Jesús nos abra la mente para comprender el plan de salvación y las Sagradas Escrituras. Sin eso es imposible que alguien pueda decir Jesús es el Señor. Se necesita una inspiración, una luz que solo el Espíritu Santo nos puede dar para poder declarar que Jesús es mi Señor y mi Salvador y que solo Cristo perdona nuestros pecados y nos da la vida eterna. El mundo está boca arriba, patas para arriba, caótico, violento, lujurioso y mentiroso porque le ha dado la espalda a Jesucristo. El mundo ha abandonado a Jesús. Y ya llega el día en que Jesús abandonará el mundo por un momento. Y entonces sucederán catástrofes, tragedias y millones morirán. Porque así como durante mucho tiempo el mundo ha abandonado a Dios, Dios va a abandonar a los hombres. Y entonces se van a venir las guerras, las epidemias y las millones y millones de gentes van a morir por haber abandonado a aquel que los ama desde el mismo seno materno. Sin la ayuda del Espíritu Santo, imposible que el mundo comprenda, entienda y crea estas cosas. Para el mundo son tonterías. Dice las Sagradas Escrituras que el mensaje de la cruz es locura para los griegos, escándalo para los judíos, pero para nosotros, cristianos católicos, es poder de Dios. Así es que le pedimos a nuestro Padre Dios, por conducto de su Hijo Jesucristo, que nos dé el don maravilloso del fuego del Espíritu Santo, para poder amarlo a Él más que a todas las cosas, para poder mirarlo en los hermanos, especialmente en el más pobre, en el más pequeño, en el más necesitado. Me da mucho gusto saludarte. Hoy te estamos compartiendo la palabra desde un rinconcito de los límites entre Escobedo y Monterrey. Por aquí atrás ves mucha vegetación porque hay un río seco que lleva muy poquita agua. Por eso ves mucha vegetación, porque aquí hay un río al fondo seco, pero como por el subsuelo corre agua, pues hay mucha vegetación, mucho verde. Y si el